Saludos, este es el episodio 28 de Método Grow, un podcast divulgativo y distendido sobre psicología y coaching. Mi nombre es José Vicente Baeza y hoy es sábado 20 de febrero de 2016. El episodio de hoy es un episodio especial grabado en directo desde Endelea Family Center, un centro de desarrollo personal y familiar situado en la ciudad de Alicante y gestionado por Elena García, que es psicóloga, y Javier Gomis, que es filólogo inglés. Desde aquí me gustaría darles las gracias por pensar en mí para enriquecer aún más, si eso es posible, la fantástica jornada de puertas abiertas que habéis organizado. También quiero dar las gracias por adelantado a esta pequeña familia de amigos que habéis acudido a las jornadas y que os habéis quedado a la grabación de este episodio, sobre todo porque son la 1 y poco de mediodía y porque ahora lo que toca no es escuchar los pensamientos en voz alta de otro psicólogo, sino ir a hacer el aperitivo. Elena, Javi, me gustaría un poco que me explicarais esto de Endelea Family Center, ¿qué es? Porque yo me he estado documentando, pero me gustaría también que los podescuchas, los escuchantes del podcast sepan de primera mano qué tipo de centro es este, a qué os dedicáis, qué es lo que hacéis. Bueno, pues mira, este centro lo abrimos con un poco el objetivo de que fuera un centro familiar en el que padres, hijos y personas de la tercera edad puedan compartir un tiempo de calidad, porque es un poco complicado. Al principio pensábamos, por ejemplo, en mamás que acababan de tener niños o que los tienen muy pequeñitos, que incluso todavía no asisten al colegio y que todos sabemos que suelen andar un poco saturadas de tiempo y a veces necesitan poder realizar actividades en un mismo centro, mamás por un lado, niños por el otro, o incluso actividades conjuntas. Por eso hemos puesto en marcha un centro un poco especial, ¿verdad, Javier? En realidad el centro lo que está enfocado es al bienestar general de la familia. Nosotros lo que pretendemos con Endelea es que cada momento que la familia pase dentro del centro, y ya no solo familia, sino cualquier persona que quiera venir a aprender idiomas, a refuerzo escolar o a cualquier actividad en la que ellos se sientan cómodos dentro del centro, realmente sientan que están aprovechando el tiempo y que están disfrutando de ese momento. Como decía Elena, es un momento de calidad y aquí lo que ofrecemos es un espacio donde tenerlo. Muy bien. Bueno, he querido aprovechar este lugar en el que nos encontramos y el carisma especial de Endelea Family Center con el acento que le ponéis a la familia, ¿vale?, para tratar el tema de los niños y su estatus como persona. Sí. Además de Elena, Javi y yo, estamos aquí reunidos un poco dos personas más que me gustaría también que se presentaran, sobre todo porque es posible que en un momento dado, luego en la tertulia, aparezcan por ahí voces y me gustaría también que se supiera al menos el nombre de esa persona extraña que está hablando. Tengo aquí a un viejo conocido, a mi amigo Germán. Te quiero dar las gracias por haber venido y saludarte. Buenos días, Germán, aunque sea en otro contexto. Muy buenas y nada, encantadísimo de estar por aquí y de ayudar un poquito, aunque sea de cualquier manera, a esta familia de Endelea. Y nada, pues compartamos este ratito, a ver si es un ratito de calidad. Eso esperamos. Bueno, y... eso casi. Bueno, yo soy malísimo para los nombres, ya me lo sabéis. La gente que no lo sepa y la gente que sí también, yo debo de tener algún chip fundido en el cerebro que me hace olvidar los nombres. Yo tengo el nombre de Elena y el nombre de Javi los tengo apuntados. El de Germán sería absurdo apuntármelo, ya sería como de estar muy enfermo si no lo supiera. Pero tenemos una persona más que seguro que me han dicho el nombre y no lo recuerdo. Pedirte perdón. Por favor, ¿cómo te llamas? Me llamo Jessica. Jessica, es cierto, ¿ves? Sí que me lo habían dicho. Ahora sí que me acuerdo, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en esta pequeña tertulia que vamos a tener. Os animo a todos, a ti también, Jessica, a que participéis en cualquier momento cuando se inicie la tertulia, pero antes me gustaría un poco enmarcar el tema, ¿de acuerdo? Bueno, En 1959, Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño, que recogía 10 principios
Pero esta declaración era insuficiente para proteger los derechos del niño, ya que esta declaración no tenía carácter obligatorio. No sería hasta el 20 de noviembre de 1989, 30 años después, cuando se aprobaría el texto de la Convención de los Derechos del Niño, un documento, ahora ya sí legal, de obligado cumplimiento para todos aquellos países que ratificaran el acuerdo. En 1990, 20 países ya habían ratificado el acuerdo y convertido el texto en ley, incluida España. Como curiosidad, en la actualidad el texto está ratificado por todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, que tiene algunos temas por resolver con respecto a la pena de muerte en caso de menores, aunque Obama se comprometió a hacer lo que estuviera en su mano para ratificar el texto. Esperemos que lo consiga. El texto de la Convención está compuesto por 54 artículos que describen los derechos de los niños y establecen los mecanismos para hacer efectivo el control y ejecución de las medidas para hacerlos cumplir. Entre estos derechos encontramos que todas las medidas respecto del niño tienen que estar basadas en la consideración del interés superior del menor, es decir, que el bienestar del menor es lo que está por encima de todo lo demás. Por ejemplo, los niños tienen derecho a vivir con sus padres, excepto cuando tengan que ser separados para preservar el interés superior del niño. Si los padres están sometiendo al menor a una situación de desprotección, el Estado, para proteger al menor, puede separarlos de sus padres. No es que te quiten al niño, es que lo están protegiendo de ti. Afortunadamente, el Estado procura activar muchos otros mecanismos de defensa antes de llegar a este caso extremo. Los niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión, pero también tienen derecho a que ésta sea tenida en cuenta en los asuntos que les afectan, y todos somos conscientes de que esto último no se aplica a todo lo que se debería. La Convención describe que los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la difusión de información destinada a los niños, que tenga como fin promover su bienestar moral, el conocimiento y la comprensión entre los pueblos y que se respete la cultura del niño. En este sentido, países como Suecia ya prohibió hace muchos años la publicidad dirigida a menores de 12 años. Pero claro, fue el primer país en prohibir los castigos físicos en 1971. Se dice que es responsabilidad primordial de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria para el desempeño de sus funciones. Personalmente pienso que la crianza debería ser con un contenido obligatorio en la educación de toda persona. Hay contenidos obligatorios en el currículo escolar que jamás se van a utilizar en la vida real y casi la práctica totalidad de los ciudadanos tendrán niños a su cuidado. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y pienso que criar es más complejo que conducir. Y para conducir me he tenido que sacar un carnet homologado por el Estado y renovarlo cada 10 años. En 1990 España ratificó esta convención, que incluía que es obligación del Estado el proteger a los niños de todas las formas de malos tratos perpetradas por los padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado. Pero no fue hasta 2007 y tras comunicaciones de Naciones Unidas en 1994 y 2002 de que modificara el Código Civil por el cual se permitían correcciones moderadas. Este concepto se sustituyó en el artículo 154 del Código Civil por el de respeto a la integridad física y psicológica. De 2007 hasta hoy han pasado ya 9 años y yo sigo viendo algún que otro bofetón y cachete por la calle, por lo que no me quiero imaginar qué ocurre en según qué casas. Los niños tienen derecho al esparcimiento, al juego y a participar de actividades artísticas y culturales, aunque sesiones maratonianas de escuela con descansos de 30 minutos cada 2 o 3 horas, actividades extraescolares hasta las 7 de la tarde y 2 y 3 horas de deberes me hacen difícil imaginar en qué medida este derecho se respeta. De hecho, en una revisión de más de 180 estudios de investigación realizada en 2006 en la Universidad de Duke, según Nancy Kalish y Sarah Bennett, autoras del libro The Case Against Homework, se encontró que, y abro comillas, no parece haber correlación entre los deberes y el éxito académico de los niños en la escuela elemental. Incluso en secundaria, la única correlación apreciable es que los alumnos que hacen los deberes reciben mejores notas de sus profesores, pero no hay ninguna prueba de que confirme que los deberes ayuden a cumplir retos educativos a largo plazo, como crear individuos con inquietud por el aprendizaje, creativos y capaces de pensar analíticamente. Al final, lo que se puede concluir tras leer el texto de la Convención de los Derechos del Niño es que, teóricamente, los niños son personas con derechos adicionales. Sin embargo, no puedo dejar de tener la sensación de que se les trate ni siquiera como personas. ¿A qué edad se obtiene el estatus de persona?
¿Estamos tratando a los niños y niñas como objetos o mascotas a los que vestir y cuidar para lucirlos en el parque y presumir de sus hazañas en las cenas entre amigos? ¿Tenemos hijos porque deseamos proyectarnos en el futuro o porque es lo que toca y acabamos hartos de ellos? Porque parece precisamente eso mismo. Soy el primero que dice que ser padre no es difícil, es cansado. Y cuanto mejor lo quieres hacer, más cansado es. Pero precisamente por eso recuerdo el proverbio africano de «Para educar a un niño hace falta una tribu entera». Este es mi punto de partida del episodio de hoy. En cualquier otro episodio esto mismo habría sido el contenido total, pero quiero aprovechar que me encuentro tan bien rodeado para abrir un rato de tertulia en torno a la idea de si los niños son personas completas con derechos adicionales debido a su situación especial de personas en formación, o si el estatus de persona lo adquieren cuando alcanzan la edad adulta, la mayoría de edad o su capacidad para votar. Bueno, este es el marco de esta tertulia. Ahora me gustaría un poco que divagáramos un poco, por decirlo de alguna forma, charláramos sobre este tema, pues eso, debido al carácter especial de vuestro centro, de esa atención que tenéis sobre las familias, ese acento, ese hincapié que hacéis no solamente hacia los padres y madres que sí, que tenemos una serie de problemática, que estamos muy cargados de cosas, sino también a el resto de miembros de esa familia, ¿no? Y ese estatus de persona, esa consideración, todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé, ¿quién quiere arrancarse? ¿Quién se ve con ganas, con ánimo de ponerse a hablar? Bueno, pues si te parece, Elena. A mí me gustaría comentar una cosa que yo creo que a nuestro centro nos diferencia del resto y donde estamos haciendo bastante hincapié, pero un poco por lo que hablabas del tema del currículo escolar, que es bastante estricto, cerrado, donde el Ministerio de Educación no permite mucha flexibilidad. Yo creo que los nuevos tiempos hacen que la pedagogía se tenga que adaptar un poco al tipo de niños con los que se trabaja. A mí me preocupan particularmente como profesional un poco de la psicología que dentro de los centros escolares los niños que tienen dificultades especiales, como los niños en este caso con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es muy difícil, primero, que los profesores estén suficientemente formados para atenderlos, y me parece algo preocupante, dado que han aumentado bastante los casos. Por otro lado, también que el tipo de experiencias que ellos necesitan recibir para que su dificultad disminuya o al menos sea lo más llevadera posible no coincide muchas veces con el currículo y las cosas que a ellos les hace estudiar y la forma en la que se les hace estudiar. Y por el otro lado también intentamos dar servicio a una cosa nueva, que de hecho vamos a comentártela un poco en exclusiva porque es algo muy reciente, y es el hecho de que después de hablar con muchas psicopedagogas, orientadoras escolares, profesoras, etcétera, vamos a intentar organizar actividades para niños con altas capacidades, que hasta ahora obviamente son niños que pueden tener, un poco por frustraciones y lo que estamos hablando también del currículo escolar, dificultades que les llevan a tener en algunos casos malos comportamientos dentro de clase, parece que son un poco disruptivos, pero finalmente la base de todo esto es que no se les da respuesta a una necesidad. Son otros niños con otro tipo de necesidades especiales y que, dado su gran potencial, pues digamos que a veces superan un poco incluso en conocimientos a los propios profesores. Para darles respuestas vamos a tratar de organizar algún tipo de actividades. En este caso pueden ser talleres los sábados o quizá algunas tardes, como actividades, en este caso más o menos sí extraescolares, pero que sí que den respuestas a las necesidades especiales, porque hay muchos padres que nos comentan y profesionales que no existe en Alicante ningún centro todavía que dé respuesta a esto y que pueda atender grupos de personas más allá de un despacho de un psicólogo de forma particular, ¿no? Donde los niños sociabilicen además con otros niños que puedan tener este tipo de características, entiendan que no son los únicos, aunque se puedan sentir un poco extraños dentro de su propio ámbito de clase. Y me parece que estas dos cosas son algo bastante novedoso de lo que ofrece nuestro centro. Dentro de eso, pues también hacemos cosas bastante innovadoras, como talleres de creatividad infantil para potenciarla, porque es algo que me parece triste que cada vez se pisotee más a través del currículo y la forma en la que se enseña. De hecho, bueno, es increíble, ¿no? La capacidad y la potencialidad que tienen de creatividad mental los niños prácticamente a ciertas edades, y 2 o 3 años después casi desaparece por completo. Y yo creo que esto es algo que es fundamental para poder resolver cualquier problemática, incluso de adultos. En un programa de redes, Eduard Punset entrevistó, creo que era un pedagogo japonés, creo recordar que era un pedagogo japonés, y este pedagogo japonés, lo típico, ¿no? Catedrático de la Universidad de Tokio, no recuerdo, igual esto me lo estoy inventando, dónde trabajaba, pero recuerdo
que una de las cosas que decía es, tú fíjate, coge un niño de 3, 4, 5 años y mira su capacidad de creatividad, su capacidad de curiosidad, de investigar, de buscar respuestas a todo, de generar nuevas preguntas. Y luego coge a un niño de 15, 16, ya adolescente, 15, 16 años. ¿Qué es lo que ha habido en medio? Y este japonés decía, la escuela. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es la escuela quien está matando la creatividad, quien está matando la curiosidad, las ganas de aprender. Precisamente al contrario, la escuela debería de ser como un cajón informativo. De ahí está toda la información, coge lo que quieras, como al final se convierte en aquí está toda la información, apréndetela o fracasa. Al final yo pienso que es lo que está matando esa creatividad, esas ganas de aprender y de crecer. Claro. De hecho, todos sabemos que los niños alrededor de los 2 o 3 años pasan por una etapa en la que preguntan todo. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué ahora tienes que ir a trabajar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo lo quieren saber. Entonces, yo lo sufro, ¿verdad? Todos los días, 24 horas al día. ¿No? Y pronto ¿qué ocurre? Hombre, me tocará. Ahora mi hija está en la fase del no. Ahora es, padre, cariño, ¿quieres agua? No. Pero bueno, eso tocará pronto. Lo que pasa es que, con respecto a lo que estamos hablando, el concepto de escuela es eso, es ese cajón, es un archivador de conocimientos, es decir, es una Wikipedia real. Es decir, no tienes que ir a internet para que te resuelten las dudas, tienes que preguntarle al profesor. O sea, el profesor te lo dice. Y eso debería ser. O eso debería ser, pero no, yo creo que no debería ser. Es decir, yo creo que la escuela lo que tendría que generar es la capacidad de que tú te preguntes, hagas las preguntas adecuadas en tanto en cuanto lo adecuado es lo que te haga crecer. No lo que yo espero que me preguntes porque ya tengo la respuesta preparada. Yo genero que tú quieras saber quiénes eran los Reyes Católicos. Está muy bien en un momento determinado, pero yo como educador o como escuela o como sistema, lo que tengo que, según mi entender, lo que tengo que provocar es que tú quieras saber qué quieres hacer con tu vida, que tú quieras saber por dónde quieres ir el conocimiento, porque es lo que se comentaba al principio. Hay un porcentaje elevadísimo de conocimientos y de cosas que nos van a dar en la escuela que no vamos a usar jamás. Yo soy de los partidarios que el saber no ocupa lugar y cuanta más base se tenga mejor, pero base es base. O sea, yo no voy a desarrollar algo que luego no me va a servir. Que tengo una base, sí, tengo que tener una base, pero yo no voy a llegar hasta integrales de tal si luego voy a ser fisioterapeuta, simplemente porque tengo que coger la opción de ciencias para poder luego acceder a la universidad. Es decir, no le sirve de nada hacer una integral a un fisioterapeuta y a nadie en una vida normal y cotidiana. Yo a mí siempre me dijeron que los profesores de una escuela, de un instituto, no tienen que intentar nunca que tú seas... El de matemáticas no intentará que seas matemático, el de música no intentará que seas músico, el de historia no, así sucesivamente. Lo que pretenden es educar a través de una asignatura. Ese concepto está muy bien, pero yo creo que se lleva mal a la práctica cuando lo que yo quiero es embutir conocimientos de mi asignatura en tu cabeza. Y yo creo que eso está descompensado. Yo creo, por otra parte, también que dentro de una misma asignatura hay niños que realizan un esfuerzo súper abrumador y que están mucho menos valorados que otros niños que tienen ciertas facilidades porque les gusta, les motiva más esa asignatura. Entonces tampoco creo que... Yo, por ejemplo, a mí me está preocupando mucho en despacho ver a niños que cada vez tienen menos tolerancia a la frustración por un lado y por el otro lado menos capacidad de esfuerzo. Y eso sí es un valor que debería transmitirse en el colegio, fomentarlo a través de la familia, es decir, en todos los ámbitos, porque realmente en la vida uno tiene que esforzarse para conseguir mantener un trabajo el día de mañana, lo van a necesitar y ahí ya me va a dar igual si van a ser ingenieros, arquitectos o profesores. Pero, por ejemplo, fomentar ese tipo de cosas desde el colegio sí se puede hacer y es una pena que no se haga y no se reconozca los esfuerzos diferenciales de los escolares. Yo, desde mi punto de vista, reenganchando un poquito los temas que habéis comentado vosotros, hay una cuestión fundamental que yo creo que, y era uno de los pilares básicos por los que fundamos Endelea, y es que en el colegio a veces quizá hay profesores o que se pasan o que no llegan
y están siempre bajo una presión excesiva en las que si no cumplen con el currículo que se les está exigiendo desde sus departamentos y desde la Consellería de Educación, lo que se intenta es que, ellos vayan den el máximo de sí mismos, pero claro, llega un momento en el que el profesor también sigue siendo una persona y se satura y no cumple con los máximos o no cumple con los mínimos. Nuestro objetivo, digamos que es un poco buscar el equilibrio, ¿vale? Y para nosotros es fundamental que si traemos niños aquí que quieren aprender cosas, que están interesados por aprender cosas, que aparte del refuerzo escolar porque les va mal una asignatura concreta o cuestiones relacionadas con la temática educativa, que tengan ellos la necesidad de buscar algo con lo que alimentar su curiosidad y con lo que alimentar sus inquietudes. Y a partir de ahí, lo que hay que buscar también es un poco la cooperación. Yo hablo un poco de educación cooperativa, porque aparte de que los nenes vayan al colegio, yo pienso que es fundamental que haya un trabajo mutuo entre educadores, profesores y padres para que el niño no se pierda en todo ese globo de conocimiento que le meten en el colegio. Llega un momento en el que sí, tienes que hacer tus deberes y tal, pero cuando tú llegas al colegio, a ti dicen, no, vas al colegio porque te tienen que educar, ¿vale? Pero hay cuestiones que ya tienen que traer de casa. Ponme un ejemplo de eso. El respeto mutuo, por ejemplo. Uh-huh. Una cuestión que se está perdiendo y es una cuestión esencial. ¿Cuándo se aprende el respeto? El respeto, yo pienso que es una cuestión que tiene que trabajarse desde diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas. El profesor te puede enseñar cómo respetar a un compañero en clase, cómo respetar las opiniones que pueden ser variadas dentro de una temática concreta, y puedes evidentemente enseñarte a respetarte a ti mismo cuando no valoras al resto de opiniones. Vale. Defíneme respeto. Respeto. El respeto, digamos que sería esa fase de la persona en la que cuando no se encuentra a sí mismo, esa persona se encuentra perdida. Y si no sabe localizarse a sí mismo dentro de un ambiente concreto, dentro de un lugar concreto, es muy difícil que eso luego sepa trasladarlo a otras personas. Eso es lo que entiendo yo por respeto, sobre todo desde el punto de vista educativo. ¿Cómo se lo explicarías a un niño de 3 años? ¿Cómo se lo explicas a un niño de 3 años? Diferentes motivos, ya te he dicho. Yo pienso que las perspectivas... ¿Qué es respeto? No, las perspectivas. Yo es lo que estaba comentando, es lo que estaba puntualizando. Pero ¿cómo le explicas a un niño de 3 años qué es el respeto? Entendiendo que un niño de 3 años más de 20 segundos no te va a mantener la atención. Yo creo que explicaríamos el respeto dividido en pequeñas áreas. Es decir, el respeto puede ser mantener o al niño enseñarle que cuando un compañero está hablando, pues hay que esperar a que termine de hablar, porque a ese compañero le gusta que nos escuchen igual que a nosotros. Se puede explicar cuando está pidiendo el turno pues para jugar a no sé qué cosa, cuando le roba un juguete al de al lado. Es decir, el respeto luego se ve en muchas cosas. Un niño pequeño, un concepto tan abstracto no se le puede explicar. El respeto. Pero eso, o sea, es decir, el respeto como concepto. Sí, la definición de la Yo no se lo explicaría a un niño de 3 años. Es decir, yo al niño de 3 años lo que yo no se lo explicaría tampoco. Lo que le enseñaría son las actitudes de respetar. Claro. Pero se le está diciendo a los niños, es que tienes que respetar. Ya, vale, pero ¿eso qué es? Tienes que barrer. Barrer es coger una escoba, hacer así para quitar lo que hay en el suelo. Entonces, lo tengo claro. El problema está en que no hay que decirle a un niño tienes que respetar. Hay que decirle a un niño, cuando alguien habla, a mí también me gusta que dar, entonces yo escucho. Ya está. Tienes que mostrar ¿De verdad los niños de 3 años tienen un concepto de empatía desarrollado? Ahí ya me pillaste. No, todavía no. Entonces no puedes explicarle a un niño lo que es el respeto apelando a la empatía. Ajá. No puedes explicarle lo que es el respeto apelando a la empatía, pero sí a su propia experiencia personal. Y eso es algo que nosotros como educadores ya hemos comprobado con muchos niños, que si el niño de una manera física, tangible, él comprueba que algo no está saliendo bien y ve que eso se refleja en otras personas, puede hacerle recapacitar hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto los niños tienen capacidad? No recuerdo cuál es inductivo y deductivo. ¿Cuál es la capacidad de un niño de
a través de muchos ejemplos sacar una regla general? Pues a esas Y estoy edades hablando de un niño de 3 años, ¿eh? Todavía nula. A esas Nula. edades. Entonces no puedes decirle a un niño a través de muchos ejemplos cuál es su comportamiento. Pero sin embargo, Pero sí le puedes decírselos, decir cómo te sientes tú cuando estás hablando para decirle al profesor algo que para ti es importante, contando, por ejemplo, que has hecho en las últimas vacaciones con los papás y un compañero te interrumpe. ¿Cómo te sientes tú cuando eso sucede? Mal. Ajá, Vale. efectivamente. ¿Por qué te sientes mal? Porque no lo sé. Es que eso Pero es lo ya- que te pero va ya te a sientes responder. mal. Ya, pero eso es lo que te va a responder un niño de 3 años. Pues decir, no sé. No lo sé. Estoy mal. Vale, pues tú lo que tienes que hacer es no pegarle o no tienes que interrumpir. ¿Por qué? Y ahí es cuando te desarman. Claro. Yo era una pregunta con trampa. Yo mi definición de respeto la tengo muy clara y es como la explico. O sea, respetar es no hacer daño sabiendo que estoy haciendo daño. O sea, frase de 15 palabras, no me he puesto a contarlas, ¿vale? Y yo lo he explicado muchas veces. Si yo estoy en la cola del Mercadona y tengo detrás a un niño pequeño y voy a tirar la mano para coger la cartera que llevo en el bolsillo trasero, ¿vale? Y le pego un codazo, a ese niño le he hecho daño. Pero no era intencional. No le he faltado el respeto, le he herido, pero no le he faltado el respeto. Si yo sé que a ti te molesta que te interrumpan y yo te interrumpo a propósito, ¿vale? Entonces sí que te estoy faltando al respeto. Entonces, a través de una norma muy simple, muy sencilla, yo sí que estoy inculcando un respeto, un concepto de respeto. El problema es cuando se confunde el concepto de respeto y respeto es miedo o respeto es obediencia. Claro. ¿Vale? El concepto de obediencia. Tienes que respetar a tus mayores. No tienes que respetar a los mayores. Tienes que respetar a las personas. Si lo que estás queriendo decir es que tienes que obedecer a los mayores, luego entonces hablaremos de si lo que queremos de verdad son individuos autónomos y conscientes de sus propias decisiones. Porque mediante la obligatoriedad no lo vamos a trabajar. ¿Vale? A obedecer enseñamos, o sea, obedeciendo enseñamos a obedecer. Lo que tenemos que hacer es inculcar esos pequeños valores, como el respeto, como la responsabilidad, ¿vale? Para que poco a poco el esfuerzo y tal, el que sientan la necesidad, por ejemplo, el tema que hablabas tú, Elena, de esa cultura del esfuerzo, ¿vale? A mí no me sirve la cultura del esfuerzo por el esfuerzo. Tienes que esforzarte. ¿Por qué? Porque tienes que esforzarte. ¿Por qué? Porque si no eres un vago. Bueno, entonces ya estamos hablando del miedo, ¿vale? Ya no es esforzarme para conseguir un objetivo. No, claro, pero desde luego lo que nosotros promocionamos a través del refuerzo, a veces simplemente social, en otros casos Claro. a través de pequeños premios. Quiero decir, realmente los papás a veces, pues es un poco, volviendo al tema inicial, es que realmente los papás no nacen con un libro debajo del brazo que les enseña a educar. Educar es muy difícil y en el proceso todo el mundo falla porque no existe una educación perfecta, porque cada niño es un mundo, que tengas 3 hijos, cada uno de ellos va a ser absolutamente diferente y te tienes que adaptar a cómo es tu hijo. Pero al sí es menos unas cierto- bases. Y ahí la Claro. necesidad de lo Y que por- estaba comentando. Perdón, Elena, No, perdón. claro, que yo digo que debería ser necesario y obligatorio que los papás pudieran hacer, por lo menos los novatos al menos, un pequeño taller de padres. Pero ya no puedo hacer porque talleres de padres hay. Vosotros ofrecéis talleres de padres, Pero muchísimas ¿sabes escuelas el ofrecen. problema? Que los que suelen asistir a esto Solo son que los no dan padres cuenta. que más sentido común tienen y los que lo necesitan nunca asisten. Hay un en Así ese que sentido, es curioso. claro. Lo que comentabas del carnet de conducir, que a veces parece que por el simple hecho de tener la posibilidad de reproducirnos, traemos niños al mundo y no sabemos o no pensamos en las consecuencias que eso lleva. Exacto. Son personas, son humanos y como tales tenemos que formarlos desde bien pequeños. Tenemos que enseñarles a lo que se van a enfrentar a la vida y tenemos que pensar que el llevarlos a la escuela no es llevarlos a que los adoctrinen, sino que tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de que vamos a estar con más gente, con más personas y con ellos tenemos que relacionarnos y convivir en paz. Y a veces el problema es que damos excesiva responsabilidad a la escuela. La responsabilidad no hay que quitársela a la escuela, pero sí que hay que compartirla. No solamente los profesores, los docentes, los pedagogos, los orientadores, sino que la familia tiene un papel fundamental que a día de hoy se está perdiendo, bien sea por el tema de la conciliación laboral con la vida familiar
o por cualquier otro problema, o incluso por voluntad propia de la familia. Eso ya cada uno ahí debe saber cuáles son las consecuencias. Y luego la sociedad también tiene un papel importante, por lo que hablábamos de decir ¿y tu hijo qué hace? Pues el mío hace esto, el tuyo todavía no lo hace, y parece como que estamos jugando a comparar papeles y a ver quién es más adelantado y quién es más precoz. No pensamos en si son personas que están evolucionando y aprendiendo. Yo tengo un conocido que él es profesor de instituto. Ahora no recuerdo si él es filólogo catalán o filósofo, ahora mismo no lo recuerdo. Solamente recuerdo que tiene unas conversaciones muy interesantes y yo disfruto muchísimo escuchándolo hablar. Y dice que en este sistema capitalista en el que nos movemos, todo es bancario, hasta los conocimientos. O sea, tú eres mejor estudiante porque sabes más cosas, no porque sepas hacer más cosas. Hoy por hoy, que en mi teléfono móvil tengo acceso a toda la Wikipedia, a todos los conocimientos que hay generados, al menos todos los útiles, porque está claro que en las bibliotecas hay muchísimas más cosas y tal, pero para funcionar en la vida, por decirlo de alguna forma, todo lo que está en Internet gratis, eso ya te debería servir, ¿vale? Entonces las escuelas no deberían servir para enseñarnos conocimientos, si eso los tienes en el bolsillo. Todos. O sea, tendrían que enseñarnos habilidades, a buscar esos conocimientos, a movernos por el mundo, habilidades interpersonales, a ayudarnos a movernos. O sea, nos tiene que enseñar a utilizar la herramienta. Como si fuera un mecánico. Las instrucciones, si yo sé utilizar todas las herramientas y a mí me das un diagrama para arreglar un motor, yo te arreglo el motor. Yo creo que aquí hay un problema entre la teoría y la práctica. La teoría ya contempla todo esto. La legislación educativa ya habla de que a los niños hay que enseñarles a ser competentes. De hecho, se habla a día de hoy de las competencias básicas y posteriormente de las competencias en general. No se habla solamente de que el niño sepa, sino que tiene que saber ser y saber hacer. Y esto la legislación ya lo contempla, pero la teoría está ahí, pero la práctica no se lleva a cabo. Los docentes hay que reciclarlos y hay muchos que voluntariamente pues están acomodados y no deciden llevar adelante este reciclaje que es tan importante y tan fundamental para esta formación. Claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no importa tanto, a pesar de que haya una evidencia científica y una reflexión filosófica detrás. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué un maestro se acomoda? ¿Por qué un profesor se acomoda y no cambia su forma? ¿Es que no es importante? Es complejo definir eso. O sea, la situación no son fáciles para ver que un profesor como... Sí, hay mucha teoría con la cuestión del burnout y todo esto que sí está muy de moda ahora, entenderlo, la cuestión filosófica y tal. Pero no, aquí la idea es buscar que el profesor cumpla con su papel. Y a mí, personalmente... ¿Y cuál es el papel del profesor? Te lo voy a explicar. A mí, personalmente, cuando me formé como docente, a mí me dieron 3 pautas básicas. La primera fue que yo no tengo que ser una enciclopedia. Como tú bien has dicho, el profesor no es una enciclopedia. Todos los conocimientos los puedes sacar de cualquier lado. El profesor tiene que ser un conductor. Tiene que ser motivador y un promotor. Esas son las funciones del docente. Pero si el profesor no tiene que ser una enciclopedia y a los alumnos se lo estás pidiendo que sea esa enciclopedia, me parece que... No, evidentemente. Si el profesor no lo es, los alumnos no tienen por qué serlo. Lo que tenemos que conseguir es cambiar esa mentalidad de que en el colegio se va a aprender todo y lo vas a tener todo y todo te va a servir. No, vamos a ver. Hay que saber ser un poquito pragmáticos desde el punto de vista del aprendizaje. Y lo primero es, ¿qué me sirve? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Y qué puede ofrecer el profesor para que yo sea útil y sea práctico con esos conocimientos que voy a adquirir? Ojo, pero eso es peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de me voy a enseñar solo lo que sea útil, ¿no? Voy a esforzarme en lo que sea útil y práctico y tal. Entonces hay un montón de cosas que no se usan. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Alicante hoy en día, ¿para qué sirve el valenciano? Pues para opositar. El valenciano, ¿no? La lengua valenciana para opositar. Si yo no quiero ser funcionario, no me sirve para nada. No estudio valenciano y se pierde. Y eso es parte de la cultura, es parte de una sociedad, es parte de una historia y lo perdemos. Se perdió el latín, es decir, el latín evolucionó y no ha pasado nada. Ya nadie habla persa. Y Persia fue un imperio enorme, brutal. Es decir, que se perdería el valenciano, no pasaría nada. Pues oye, seremos conscientes de que se va a perder en una medida muy grande.
¿vale? Porque a los datos hay que remitirse, cada vez menos gente habla valenciano. Ya no solo la provincia de Alicante. Creía que cada vez hay menos gente hablando persa. De hecho, también. Ya no hay nadie hablando persa. Ya no hay nadie hablando persa, ¿vale? Porque no hay nadie hablando latín, ¿vale? Quiero decir que pues eso puede pasar. Yo no voy a ni defender ni atacar el valenciano ahora mismo. Yo pongo el ejemplo. Si por mí fuera, ahora si se me pregunta opinión, yo diré que es una lástima que se acabara perdiendo el valenciano, porque viene de hay una tradición literaria, hay un montón de cosas, y oye, forma parte de la cultura y la identidad ahí se puede ir. Nosotros mismos tenemos muchas cuestiones que las hemos adoptado del valenciano y no somos conscientes hasta que no nos lo expliquen. Igual la evolución nos lleva a eso, muy bien, porque la evolución, el progreso ha llevado a que los ordenadores ahora usan microchips y ya no usan tarjetas perforadas. El que se dedicaba a hacer tarjeta perforada para ordenadores, si no se adaptó, se arruinó. Entonces, bien, pero bueno, eso digo que hay que ver las cosas, porque hasta hace unos años la educación superior en España era superior no solo por el nombre, sino también era superior al resto de Europa en determinadas cosas, precisamente porque no hacía eso, porque no especializaba las cosas. Por ejemplo, el famosísimo caso de los enfermeros españoles que el Reino Unido se pirraba por contratar. Y se pirra. Y se pirra todavía a día de hoy, ¿vale? Y Alemania. ¿Por qué? Porque tú tenías un enfermero que te valía para oftalmología, para la UCI, para la UBI, para oncología, para lo que sea. O incluso para ser... Claro, pero es que en el Reino Unido, por ejemplo, por lo visto, el sistema que te lleva de la enfermería, tú eres enfermero de oftalmología y punto pelota. Estoy hablando muy gratis en cuanto al detalle, ¿vale? Pero lo cierto es que había unas ofertas de trabajo para que se fueran los enfermeros españoles a Inglaterra brutales. De 6 meses cobrando, pero no vas a trabajar, solo vas a aprender el inglés, luego no sé qué, unos sueldos bastante interesantes, que no sé qué, no sé cuántos, contratos de 3 años y de 4 años, o sea, cosas chulas precisamente porque no eran especialistas, sino porque eran generalistas. Entonces, yo creo que el criterio no puede ser solamente la practicidad para lo que viene siendo elegir el concepto y elegir el tal, ¿vale? Es más que nada para la labor didáctica, ¿vale? Es decir, de hacerlo de más manera útil, la pedagogía y tal, pero para elegir el contenido, ¿no? Sobre qué vas a dar tus clases, o vas a cuestionar a tus alumnos, o vas a conducir o demás, no podemos únicamente o no puede primar en la practicidad útil, ¿vale? Yo creo. Sí. Por ejemplo, la filosofía, yo siempre he dicho que estudiar filosofía es la leche, o sea, para la cabeza es lo mejor que hay. Pero hay mucha gente que dice, para eso no sirve, y eso no quiero. Yo no estoy hablando de eliminar los contenidos que sean esenciales, y estábamos hablando antes perfectamente y lo estábamos comentando entre todos que estábamos de acuerdo en que tiene que haber una base. Y a partir de ahí crecemos. Pero ¿cómo crecemos? Los profesores, la función del profesor, tiene que ser precisamente enseñarle al nene, o al chico, o a la chica, en qué es capaz de hacer, qué posibilidades tiene, en qué se le da mejor, y explotar esas cualidades. Claro, pero eso no es posible cuando la única medida de si este niño está más o menos educado, según los estándares que se marcan, es si se sabe o no se sabe estos contenidos. Claro. No, evidentemente, vamos, eso... O sea, si la única medida es si me sabe hacer el examen a partir de un 6 hasta un 10, ¿vale? Pues entonces todo el esfuerzo del profesor y la calidad de ese profesor se va a medir si en la medida en sí está sabiendo trasladar. Pero porque está mal planteado, eso está muy mal planteado. Eso es lo que estábamos hablando todos antes de empezar el programa. O sea, es una situación en que aquí te miden, tú vales como profesor porque tú sabes de 30 preguntas responder 29 o 31. De hecho, antes estábamos hablando de quién establece el currículo escolar, que es básicamente lo que los profesores van a tener que explicar en el contenido. Y antes de empezar el programa, precisamente, el presentador nos estaba comentando, exacto, algo que me gustaría que repitiera para que los oyentes supieran. ¿Cuántas personas, cuando se hizo la última ley o la última reforma educativa, psicólogos, pedagogos, docentes y personal que saben un poco del tema, estaban presentes cuando se pactó? No había ni uno. ¿Y esto qué os parece? Cero. Si es que realmente... Cuando la ley Wert se aprobó, no había ni una sola asociación educativa de nada, o sea, ni una asociación de padres del barrio de La Cruz, del puerto de Santa María,
que dijera, me mola. Ni una asociación de maestros, con ningún sindicato de nada, ninguna agrupación de nada. Nadie se manifestó a favor de esa ley. Pero porque es evidente que es una ley que responde única y exclusivamente a intereses económicos. Masificación en las aulas. ¿Cómo puedes dar una atención individualizada a los alumnos, fomentar que cada uno desarrolle sus capacidades si tienes aulas en las que hay más de 35 niños? Es horrible. Y yo vengo de un aula de 41. Cuando yo estudiaba en el colegio, en la EGB, éramos 41 en mi clase. Sí. Y yo quiero decir, ¿y no ha pasado nada? No, eso suena muy abuelo del vinagre. No. Es decir, precisamente porque vengo de un aula de 41, veo los beneficios que tiene venir en aulas de 25 y 28. O sea, eso es una gozada. Claro, es que si queremos que el profesor de alguna manera, porque que quede muy claro a los oyentes que aquí no estamos diciendo en ningún momento que los docentes realicen mal su labor, pero es cierto que están es un problema de planteamiento, de pies y de manos a unas leyes y a un funcionamiento en el que les da muy poca flexibilidad a ellos para poder preparar ni siquiera los contenidos de sus clases. ¿Cómo queremos que los docentes estén motivados? ¿Cómo queremos que motiven a nuestros niños? Voy a ir a la base. Si ellos no están motivados como profesionales porque sienten desde hace más de 20 años que nadie les escucha. Están desamparados. Totalmente. Absolutamente. Y además, yo estoy pensando en un caso concreto de alguien que conozco que fue director de colegio durante un cierto tiempo y que sufrió muchísimo rechazo, y no os quiero contar así detalles un poco espeluznantes, pero bastantes, en fin, degradantes, simplemente porque tenía una concepción de la educación un poco más abierta de lo que se estaba haciendo, pero realmente finalmente terminó por no dirigir el colegio, por dejar de hacer esas cosas un poco más creativas y más novedosas, porque no tenía apoyo, pero no solamente del ministerio, del sindicato de profesores, etcétera, sino ni siquiera de sus propios compañeros. Todo esto, este modelo de escuela, al final estábamos en principio, la tertulia era sobre los niños y su concepción como persona, y ha acabado derivando a lo que acaba derivando siempre en estos temas. Un tema que las personas que sabemos algo de educación, yo de toda la mesa soy el que menos sabe de educación, ¿vale? Al final siempre es un tema de educación, pero lo que sí que quería comentar es que en realidad el modelo de escuela que tenemos en España no es el de toda la vida. Se dice mucho, no, la escuela de toda la vida. Hay un libro que se llama, creo que Las aventuras de Momo. Momo, sí. No, pero no Momo, la de Michael Ende. Creo que Las aventuras de Momo. Si no es Las aventuras de Momo, en la descripción del episodio y en la página web pondré exactamente el título del libro, en el cual está escrito por es un libro de antes de la Guerra Civil, ¿vale? En el que se habla del modelo de escuela republicana, ¿vale? Y no me estoy poniendo aquí nostálgico y no, la República duró cuatro años. ¿no? Es un modelo de escuela en el que son ahora mismo las escuelas libres, las Waldorf, las Montessori, parecen que son súper novedosas, pero es que antes las escuelas eran así. Era un maestro que se sacaba a los chavales al patio y les explicaba cómo era una flor, no mediante un diagrama, sino mediante un árbol. Se iba al lado del árbol, se iba al lado de la flor y les explicaba lo que eran las flores. Y eran escuelas muchísimo más relajadas, en las cuales los alumnos, los chavales aprendían de la experiencia, lo que los pedagogos que hacen charlas súper caras y súper novedosas hablan de aprendizaje experiencial. Pues el aprendizaje experiencial era así. Sócrates y Aristóteles, cuando hacían sus clases magistrales, no eran en un aula, eran en una plaza del pueblo. ¿Vale? Los alumnos de Aristóteles eran conocidos como los peripatéticos, porque lo que hacían era pasear. Claro. En griego, pazos, quiere decir camino, ¿vale? Entonces eran los peripatéticos, es decir, nos vamos de camino. Entonces Aristóteles y Sócrates iban dando vueltas por allí y iban hablando, y de lo que surgía. O sea, de hecho, la materia del curso era lo que les provocaba algo, hablaba de ese tema. O sea, no tenía ni siquiera algo establecido. Realmente es que si lo pensamos, un profesor, imaginemos, por lo que cogiendo un poco el ejemplo que estaba poniendo Germán, imaginemos un curso de primaria en el que se va a explicar, yo qué sé, la fotosíntesis, algo típico de los currículos escolares. Para un niño no será mucho más visual, lo integrará más en sus propios conocimientos si lo estamos explicando no justo el día que viene en el libro, sino quizá el día en el que yo he decidido salir al parque de al lado, veo una flor y de pronto un niño me pregunta, oye, ¿por qué esta es verde y esta es de este color? ¿Por qué esta marchita y esta no? A veces, en pequeñas cosas al menos, sí podríamos adaptarnos un poco a las necesidades, claro, de la curiosidad que va marcando el propio niño. Eso estaría muy bien si no existieran los ciclos.
Si no hubiera una materia que tú te tienes que saber antes de que cumplas 7 años, otra materia que tú te tienes que saber antes de que cumplas 9, otra materia que te tienes que saber antes de que cumplas 12. Porque no puedes esperar a un día de lluvia para explicar el ciclo del agua, porque tú te la tienes que saber antes de que termine el primer trimestre de primero de primaria. ¿Vale? Ese es el tema. Estamos constreñidos por unos tiempos, por una homogeneización. ¿Vale? Claro, eso estaría fantástico, pero ¿cómo le explicas a un niño el ciclo del agua desde una clase? Porque tienes que tener a los niños encerrados en un aula, porque si los sacas te sale carísimo por un tema de seguros. Bueno, es que hay muchas cosas que para poder llegar a poner en práctica todo eso que tantas personas especialistas en la materia quieren cambiar, realmente hay que ver si esos costes son financiables o no, o si se tienen que quitar de unas cosas para ponerlas y hay que cambiar el sistema desde abajo. Claro, eso no es fácil. Al final es un problema económico y mi padre algo sabe de sanidad y algo sabe de leyes porque es el jefe el jefe del servicio de salud mental del departamento de Elche. Y a mí siempre me ha dicho, mira, hay dos temas económicos que no importan absolutamente nada, que las partidas presupuestarias son ínfimas y les da igual. Uno es justicia y el otro es educación. ¿Por qué? Porque al final la justicia es para los delincuentes y la educación tú vas a pasar muy poquitos años de tu vida o en la escuela o llevando a niños a la escuela. Esos son 10 años de tu vida. En sanidad suele haber mucho dinero, o solía haber mucho dinero. ¿Por qué? Porque tú te puedes poner enfermo en cualquier momento. Las carreteras las vas a utilizar. Hay muchísimas cosas que se utilizan todos los días. Pero al final, los delincuentes, los que están fuera de la sociedad, no votan, no suelen hacerlo, y los niños tampoco. No votan, no suelen hacerlo y además lo tienen prohibido por ley. Es un derecho al que no pueden hacer uso. Solo hasta cuando seas mayor de edad, ¿no? Entonces, al final, muchos políticos ven la educación como un gasto y se acabó. Pero eso es un problema muy español. Eso no ocurre en todos los sitios. Eso tú te das a los países que suelen estar muy por arriba en los informes PISA, y no estoy diciendo que el informe PISA sea una medida de absolutamente nada, pero bueno, es la única que hay, ¿vale? Pero es que además, curiosamente, uno de los modelos educativos, según el paradigma en el que yo me suelo mover, es Finlandia, que está súper arriba incluso. No solamente tiene un respeto absoluto hacia la infancia y hacia su desarrollo personal, sino que además tiene unos resultados académicos bancarios, como son los que se miden, también altísimos. Entonces, algo bien estarán haciendo, vamos a copiarnos. No levantes la mano, Javi, tío, habla, macho. La costumbre del aula. La costumbre del aula. Me gusta que tomes la referencia de Finlandia, porque precisamente hace unos días estábamos hablando de las cuestiones educativas con otros psicólogos y profesores. Y estábamos comentando que resulta bastante fácil la situación de copiar y pegar, ¿no? Pero la cuestión es que la educación no es un ordenador. O sea, no puedes coger un archivo y pegarlo y ya se adapta. Claro, tienes que tener toda una sociedad, está claro. Hay muchas cuestiones que son periféricas a la educación que hay que intentar tenerlas en cuenta como contexto para poder implantar un modelo concreto, porque nosotros personalmente creemos que quizás Finlandia sería un buen ejemplo, pero hay que tener en cuenta que el contexto español no es el contexto finlandés. Claro, y hay muchos modelos que puede ser que tengan éxito en ese país, pero que aquí habría que tener en cuenta ciertas consideraciones para poder adaptarlo y hacerlo lo más eficiente posible. Claro, pero por algún lugar habrá que empezar. Evidentemente, si no decimos que no. De hecho, pero lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo con la mayoría de las leyes que tiene que ver con la educación, pues corto pego de un sitio, lo corto pego de otro, y al final hacemos aquí un melting pot que no llega a ningún sitio. O sea, simplemente lo que hacemos es coger y pegar y no tenemos en cuenta el contexto en el que estamos. Y eso tiene que implantarse de una manera progresiva y adecuada. Claro. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos en cuenta el hecho, hablando un poco del ejemplo que tenemos de Finlandia, todo el mundo habrá oído hablar en el tema del acoso escolar, el plan famoso Kiva.
que de hecho en algunas comunidades autónomas básicamente se está estableciendo un poco y se está copiando y pegando, y yo que vengo como tú de la rama más científica dentro de la psicología, cualquier científico te dice que lo primero que tienes que hacer para adaptar un plan, en este caso a nivel escolar y tan importante en un tema tan delicado como este y con tantas repercusiones y consecuencias, es ver si la sociedad en la que la vas a adaptar es la misma. Y lo siento mucho, queridos compatriotas españoles, pero no tenemos el mismo sistema de valores que los finlandeses, los niños no tienen el mismo nivel de respeto por sus compañeros que se tienen aquí, el funcionamiento familiar es diferente, a tantos niveles que realmente, aunque se ha implantado en algunos colegios, no está funcionando al 100%. Por ese motivo, precisamente, algunos compañeros en Madrid han creado la asociación AEPAE, que es la Asociación Española Nacional de la Prevención del Acoso Escolar, y han creado un plan específico, que es el Plan Nacional del Acoso Escolar, que se puede encontrar información en la web www.aepae.es, en el que se ha creado un plan que sí está modificado y adaptado y creado para la sociedad española, con nuestros valores, con nuestras costumbres, porque, francamente, yo creo que en la sociedad de la calle ya realmente se dice, los españoles tenemos la sangre un poco más caliente, ¿no? Sí, Quiero decir, nuestro nivel de, vamos a decirlo así, en lo bueno y en lo malo, nuestro nivel, por ejemplo, emocional, a según qué cosas y según en qué circunstancias las vivimos de forma diferente. Entonces, hay muchos motivos por los que el plan Kiva aquí se ha visto que de hecho no es eficiente al 100%. Y de hecho, pues queríamos aprovechar, Javier y yo, pues para dar a conocer que nos han nombrado hace apenas un mes delegación en exclusiva de este Plan Nacional de la EPAE, de esta asociación, para toda la Comunidad Valenciana, que somos técnicos especializados en el tema de la prevención de acoso escolar, que estamos ya realizando muchas reuniones, se han hecho oficiales, tanto con concejales de educación, que están muy interesados por esta temática, con asociaciones de padres de AMPAs, como las hemos llamado toda la vida, y que realmente ya se están comenzando un poco las negociaciones para dar a conocer este plan, porque realmente es súper económico para poderlo implantar en los colegios. Y realmente sí es eficiente. A nivel científico, de hecho, hay una medición con un test de BAE de Piñeros, que tú conocerás, un psicólogo bastante conocido a nivel nacional y especialista además en el tema del maltrato infantil, no solamente en el acoso escolar, con mediciones antes y después para poder ver y que los directores de los coles, padres, alumnos, etcétera, vean que realmente después de implantar el plan hay diferencias medibles y científicas en relación a cómo entienden los niños el acoso, cómo lo gestionan y el protocolo de actuación, etcétera. La verdad es que es un plan un poco complejo. Invitamos a cualquier persona que necesite información a que se ponga en contacto con nosotros a través del teléfono 670 45 13 18 y en nuestra web, de todas formas, en delea.es también puede encontrar otros teléfonos fijos de contacto, etcétera, pues en el que les podremos informar, porque nos parece que es un tema que tiene preocupados, por desgracia, gracias a los últimos casos de suicidio infantiles que han habido en Madrid en estas últimas semanas, y que pretendemos poner nuestro granito de arena para solucionar un poco esta situación. En ese sentido está claro, ¿no? Yo he estado, mientras me documentaba para el programa de hoy, he estado viendo este plan, la asociación. Me parece una iniciativa, fabulosa, me parece increíblemente necesaria, y ojalá este tipo de planes calaran poco a poco, como bien dices, a nivel social, ¿vale? Un poco para que no se vea como algo que sí, algo habrá que hacer para que a mi hijo no le peguen. No, es que no, este tipo de planes no van a evitar que le peguen a tu hijo. Este tipo de planes buscan un cambio social, buscan un cambio cultural. No podemos hacer que los chavales de 20 años ahora cambien. Lo único que podemos hacer es 20, 30, 40 años. Eso ya no se puede cambiar. La personalidad cristaliza. Se está viendo que la personalidad está cristalizando a los 5 años. De hecho, los primeros casos que registramos de acoso escolar ya aquí en la comunidad es en niños de 4 años. ¿Quién hubiera pensado que a los 4 años, niños que generalmente todavía entendemos que, aunque no tengan muchas habilidades sociales, en algunos casos ya más o menos son un poco más fácilmente controlables, más fácilmente observables por los tutores, etcétera? Bueno, de hecho está siendo sorprendente a todos los niveles. A los compañeros de Madrid también les ha sucedido lo mismo. Entonces, hace 10 años los primeros casos de acoso y de hostigamiento, de exclusión social, etcétera, se daban quizá a los 8 años y estamos viendo cómo cristaliza antes la personalidad. Claro, pero es que antes el acceso a la escuela era a los 6.
sea, el problema está en que ahora el 80, el 90% de los niños de 3 años ya están escolarizados. Y yo tengo 40 y pico de años y yo accedí a los 3 años al colegio, y en mi época era lo habitual acceder a los 3 años, no a los 6, y no se daban tantos casos de acoso escolar, por ejemplo. También era un momento cultural diferente. Claro. El tema está en y los valores que se fomentaban en la familia también eran muy diferentes a los de ahora, y el apoyo que teníamos a nivel escolar, había más comunión entre los padres y los profesores y los docentes, y ahora parece que es una guerra también, entre ellos, no sé. Quizá también tiene que ver el hecho de que ahora es más fácil acceder, digamos, a este país que decíamos que es un país de datos, ¿no? Es más fácil obtener datos reales de lo que está pasando en la situación. Antes a lo mejor se callaba, y uno de los puntos claves que tiene el programa, sobre todo cualquiera de los servicios que ofrece la EPAE, ¿no?, es enseñar a los niños a que no deben callar. Tú hablabas antes de la identidad y del derecho que tienen los niños a expresarse y a ser seres humanos. Uno de los objetivos de la EPAE es que los niños no se cierren en banda y que sepan expresar sus emociones y sepan denunciar las situaciones. Vale, pero para que eso se consiga, primero, condición sine qua non, tiene que empezar porque cuando vayas al parque y te caigas al suelo, no haya el típico papi, el típica mami, el típico abuelo, típica abuela que te digan: venga nena, no ha sido nada, no llores. Si no tienes derecho a llorar si te has pelado las rodillas, ¿cómo vas a llorar si te han pegado? Y eso lo puedes ver todos los días en los parques de cualquier barrio. Siempre hay alguien que está diciendo: venga, no pasa nada, no llores. Luego, ¿cómo vas a hacer contacto con tus propias emociones? ¿Cómo vas a sentirte legitimado a sentir dolor cuando alguien te está agrediendo? Si desde las bases más fundamentales de la educación estamos diciendo que la única emoción que puedes expresar es la de la alegría y la del amor, de las 8 que hay. Bueno, de todas formas, en eso que dices hay un término medio. Entre el niño que se cae y que monta el berrinche padre como si se hubiera abierto la cabeza cuando solo se ha raspado la rodilla, el padre también le está ayudando cuando le dice: no llores según en qué momentos, porque a lo mejor esto ayuda al niño a relativizar proporcionalmente, que es algo que los papás desconocen, en función del daño que se ha hecho. Hombre, si mi hijo se ha roto la pierna, obviamente llorará con mucha más razón y más dolor físico que el que se acaba de raspar un poquito la rodilla. Te devuelvo la pregunta. Tú, como psicóloga, estás bastante acostumbrada a hacer evaluaciones, ¿vale? A evaluar en un momento dado el grado de dolor emocional, físico de una persona. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil porque siempre va a ser subjetivo, obviamente. Y tú tienes una carrera, tienes una experiencia, tienes unos estudios, tienes una sensibilidad especial. Pero eso se lo estamos pidiendo a un padre que ni siquiera sabe, que no tiene ningún tipo de formación. O sea, hasta que el niño, por una peladita de la rodilla, de repente, como dices tú, está montando un berrinche enorme, ¿vale? ¿Cómo ayudamos a esos padres a valorar? Vamos a empezar legitimando el tema yo en el programa de la validación emocional, a raíz de la película de Inside Out del revés, hablaba de esa clave tan importante que da Disney Pixar en esta película, que es el tema de la validación emocional, que no pasa nada por estar triste, de hecho es hasta bueno que hagas contacto con esa emoción y a través de tú sentirte triste puedas fluir con esa emoción, con ese pensamiento y que puedas salir. Vamos a partir de ahí y luego ya veremos si estás sacando las cosas de quicio o es que simplemente tienes sueño, pero no vamos a cortar. Para poder valorarlo, desde luego, proporcionalmente, como decía, primero hay que dejar expresar al niño sus emociones, y además es que no tiene nada de malo, de hecho es sanador en todos los aspectos. Yo prefiero un niño que me monte un berrinche, como estaba comentando antes, aunque sea exagerado la circunstancia, y luego ya lo gestionarás, que se queda un poquito hacia adentro, que no expresa nada porque tiene prohibido llorar. Claro. Es que, de hecho, hablando de eso, una de las cosas más innovadoras que ofrece el plan de prevención que decíamos del tema del acoso es el hecho de que cuántas veces hemos oído en un parque, como comentabas, a un niño al que: mamá, me acaban de pegar el compañero del columpio. Bueno, cariño, pues tú no le devuelvas el golpe.
¿Qué ocurre cuando estos niños tienen ya 10 años y 3 compañeros suyos han venido? Caso concreto que ha sucedido en Madrid hace poco y lo han empujado por una escalera. El niño podía haber perdido la vida, de hecho. ¿Qué pasa cuando la integridad física de ese niño está en peligro? Las herramientas, tú lo sabrás como psicólogo, que nosotros teníamos para atender casos de acoso escolar, no nos permitían, por ejemplo, y de hecho está un poco, hay que validarlo todavía socialmente, yo tengo que explicarlo hasta el cansancio, que un niño por su derecho legal necesita saber que puede defender el derecho si cree que su integridad física está en peligro en algún momento. Y ahí las palabras, con algunos acosadores, pueden servir, un poco el razonamiento verbal, la asertividad y todo esto que ya se viene manejando desde hace más tiempo a través de las charlas de sensibilización. Pero una cosa innovadora que ofrece nuestro plan es que sí le enseña que en momentos de gravedad máxima o en el que realmente el niño tiene miedo a perder la vida, a través de un pequeño protocolo pueda aprender a defender su pequeño espacio físico personal. Claro, el problema ahí es que es mucho más fácil soltar el puñetazo que empezar razonando. Porque además mi profesor de psicopatología infantil me decía, mira, los niños pequeños vienen a este mundo con todas las armas. Tienen uñas, luego tienen dientes, luego acaban teniendo, al año ya tienen dientes. A mí mi hijo Luke me ha llegado a hacer sangre de un bocado, ¿vale? Era pequeñito, tenía 1 año y tenía 1 año y poco, y el primer instinto, por eso los niños en las guarderías muerden, porque son armas ferales, como decimos los que somos aficionados al rol, ¿vale? Son armas naturales. O sea, mi hijo Oliver, cuando esta semana me he retrasado cortándole las uñas, de vez en cuando me hace sangre, porque me coge, hace así, ras, y me araña, ¿vale? Eso no significa semana, o sea, eso es así. Mi hija de 15 meses lo hace, ¿vale? El tema está en que si tú aún, o sea, yo no creo en el tú no pegues, pero si te pegan, pega. O sea, yo no creo en eso. No se trata de fomentar la violencia, no es eso de lo que hablamos. Claro. El problema está en que esa frase no es mía. Tú no pegues, pero si te pegan, pega. ¿Vale? Es una frase hecha. Es que hay una diferencia entre si te pegan, defiéndete, o si te pegan, pega. Claro. Una está fomentando la violencia y los niños hay que explicarles las cosas muy bien y trabajarlas muy bien durante bastante tiempo para que entiendan la diferencia entre defenderse y el derecho que pueden tener a defender su integridad física, como decíamos, que por desgracia hay algunos niños que no han aprendido y han acabado falleciendo. En este caso, fomentar la violencia y el gratuitamente, sin tener en cuenta la proporcionalidad de la situación a la que se está enfrentando, que lo utilice como cualquier otra herramienta. Claro. No se trata de eso, estamos hablando de casos excepcionales. Yo lo voy a contar porque él no lo va a hacer, porque es lo suficientemente modesto para no hacerlo, entonces lo voy a contar yo. Una cosa que hace Josebi, ¿vale? Vaya por delante que Josebi, en cuanto a educación en crianza, en cuanto a crianza de hijos, es mi gurú particular, ¿vale? Lo tengo acogotado. Y así le va. No hace falta, no hago más que preguntarle cosas y que evaluar cosas. Él sabe que hay cosas que él adopta, que yo no comparto, que yo pienso hacer de otra manera, y al revés, cosas que yo hago que él dice, pues yo quizá lo haría de otra manera, y esto tan más conveniente, menos, muy bien, o sea. Pero hay una en concreto que me gusta mucho, que es lo que acabamos de contar cuando un niño se cae, se hace daño y todo eso. Muy bien, ¿qué hace? Cuando su hijo Luke se cae, ¿vale? Digo Luke porque es el que habla, porque Oliver todavía no se expresa nada. Cuando su hijo Luke se cae, Josebi se acerca a su hijo, primero mira, primero ve y dice, no hay sangre por el suelo, no, o sea, un momento, mi hijo se mueve, respira, vale, va todo bien. ¿Sigue vivo? Entonces se acerca por allí y a una distancia prudencial, incluso no se le tira encima ni nada, se acerca y lo que hace es preguntarle, ¿qué necesitas? Ya te has caído, ya te has caído, fíjate, te duele mucho, ¿qué necesitas? Y hay veces que Luke dice, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas? ¿Te ayudo? ¿Necesitas algo? Y entonces Luke le dice, muchas veces dice, ¡no! Y sigue llorando. Pues nada, sigue llorando. Desahógate, no pasa nada. Ha habido veces que Luke le ha pedido, cógeme, y tú lo coge en brazos y se le pasa. O dice, mira, me he hecho pupa. Entonces le dice, mira, pues menos mal que es una pupa pequeñita. Porque es la rodilla, visto, no tienes casi sangre, Entonces se lo explica. Pero hubo una vez en concreto que Luke se cayó, se puso a llorar como si le hubieran arrancado el alma. Se pegó una trompa. Pero se pegó un piño que yo me quedé blanco. O sea, como estaba al lado de Josebi, no me llevé las manos a la cabeza, porque si te las llevas, Josebi dice, baja la mano, hombre, que lo vas a asustar. Entonces, yo me quedé blanco y él se acercó. Luke, ¿estás bien? ¿Qué necesitas?
¿Te puedo ayudar en algo? Se me ha caído el helado. Toma el helado. Se acabó de llorar. O sea, el nene lloraba no por el golpe, porque se le había caído el helado. O veces que va con una pelota en la mano o con un juguete en la mano, se pega la trompa y es que ha perdido el juguete. Coges el juguete, se lo devuelves. O sea, yo no sé lo que le pasa a mi hijo. Él sí que sabe lo que le pasa. Pues le preguntas. Eso es ¿qué pasa? Un niño es que tiene 2 años. Es que tiene 2 años. ¿Vale? ¿Y qué? Antes preguntabas que qué era el respeto. Hacerle esa pregunta a un niño sabiendo que él puede estar llorando por algo que tú no tienes por qué saber, eso es respeto. Eso es demostración de respeto. Y eso yo creo que es algo que no se está gestionando bien y que los padres no conocen. Presuponen cosas sobre los niños porque otros niños las prefieren, las quieren o las necesitan. Y a lo mejor su hijo es totalmente diferente. Pero eso es respeto. El niño sabe muy bien lo que quiere, sabe lo que le gusta y lo que no. Si no intenta darle el plato que más odia en el mundo de comer cuando tiene apenas meses, es que te lo escupe. Si el niño ya sabe lo que le gusta casi desde el nacimiento. Otra cosa es que a través de tu ayuda pueda ir conociendo otras facetas, otras comidas, otros colores, otros juguetes, otros amigos, etcétera. Pero realmente al niño hay que escucharle más. Eso es fundamental. Eso es lo que venimos, ya para centrarle en lo que empezábamos, eso es ser persona. Eso es tratar a un niño como persona. Tratar a un niño como persona no quiere decir que ya pueda votar con 2 años o que ya pueda tener un criterio formado perfecto sobre determinadas cosas. No, hay muchas personas adultas que votan que no tienen ese criterio formado para nada en muchas otras cosas. Es decir, ahí es donde se tiene que hacer el hincapié. Es decir, eso es tratar a un niño como persona, no es darle responsabilidades o quitárselas o dejarle decidir o no. No, es ver qué quiere en cada momento, ver cómo está, porque es una persona en evolución. Todos somos personas en evolución, pero están muy, muy tempranas, ¿no? Esa es la clave, yo creo. Bueno, hemos estado un buen rato, llevamos 1 hora y 10 minutos lo menos. Bueno, si queréis, lo dejamos aquí. No sé si queréis... sí que quiero recordar un poco la gente que hemos estado participando por aquí. Por aquí, Germán, a publicidad de lo tuyo, hombre. Voy a hacer, como decimos nosotros, voy a hacer spam. Haz spam. Vale, bueno, pues nada, yo es que tengo una empresa que se llama Docentum, Soluciones Educativas Integrales, que nos dedicamos a todo lo que... Es una consultora educativa de recursos para docentes, para centros, para además, de hecho, colaboramos con Endelea en cuanto al ámbito pedagógico de materias, pues del inglés, las matemáticas y demás. Y bueno, pues ahí estamos, intentando desde la educación no formal y desde el recurso extra, de la extraescolaridad y demás, y del ocio educativo, pues hacer este pequeñito cambio, ¿no? Esta cosilla para que vaya cada vez esa sociedad que decimos que tenemos sangre torera o que queremos que se parezca a la finlandesa o no, y cosas así, y los valores, pues bueno, pues de una manera u otra lo consigamos, ¿no? Y el colaborar con Endelea pues es un paso más. Sí. Muy bien. Bueno, Elena, Javi, vuestro turno. Despediros como miembros de esta familia. Bueno, pues nada, gracias a Josebi, lo primero, por haberte desplazado hasta aquí desde Elche para poder hacer el programa y ayudarnos a promocionar nuestro centro. Yo invito a todas las personas que quieran venir al centro, ya tengan familia, no simplemente como usuario de Endelea, para cualquier tipo de necesidad, de inquietud, cualquier situación en la que podamos servirle de ayuda y servirle como somos, gente abierta, gente que está preocupada por los demás y que queremos ofrecer lo mejor que sabemos para ayudar a las personas y mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. Jessica, ¿tú tienes algo que vender? Yo nada, yo soy docente de inglés y de español como lengua extranjera y nada, y espero, bueno, dar las gracias a todos por la oportunidad de participar en esta charla. Nada, gracias. Respeto de Javi, una de las mejores docentes de inglés que te puedo echar a la cara. Sí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos también por haber participado en esta tertulia. Al final nos hemos ido por otros derroteros, pero quizá es que era eso lo que necesitábamos un poco hablar. ¿Vale? Yo tengo una formación muy humanista. Yo en su momento no me estuve formando, pero sí estuve muy interesado en la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, y una de las cosas que decía Carl Rogers es que al final el cliente sabe lo que quiere
y además te lo va a pedir, ¿no? Lo único que tienes es que rascar y ayudarle, ¿no? Y en ese momento yo creo que ahora mismo lo que necesitábamos era hablar de educación, que yo creo que es un tema que a todos nos une de una u otra forma, Sí. desde distintas disciplinas, y al final de eso hemos hablado, ¿no? De educación, de niños, de personas. De hecho, Josebi, te damos las gracias por abrir este debate sobre cosas en las que mucha gente opina más o menos como nosotros estábamos reflejando aquí, pero no hay muchos ámbitos donde puedas dar tu opinión y decir públicamente que, bueno, pues un poco que el sistema educativo no está funcionando muy allá, que los objetivos que tiene no se están cumpliendo y... Exactamente, encogemos los hombros, ¿no?, ante esta situación, a ver qué se hace a partir de ahora, a ver si ponemos un pequeño, no sé, un granito de arena. Poco a poco, de momento existimos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Os invito a volver a este podcast la semana que viene y a comentar este episodio en iVoox y iTunes buscando Método Grow, a interactuar conmigo en mi Twitter en @josebi_pec y a visitar mi página web donde encontraréis este episodio y todos los demás en www.josebibaeza.com. Muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo y hasta pronto. Everything is lost. But I know that you can take it to the Lord. Everything you want. Is it all that you can gather for yourself? Do you love what It's that love that Jesus gives to everyone. Ask you, it's Is it strange that you perpetuate yourself? Ask you, you wonder what it costs. It's that joy that you will carry to the door. Everything is lost. Still I know that you can take it to the Lord. All that He has given to the world. All that He has given to the world. Strange that you perpetuate yourself. All that He has given to what it costs.